Bienvenidos, buenas tardes a todos y todas a una sesión más de estas masterclasses de profundización técnica que estamos teniendo estas semanas en EADIC. La masterclass que tendremos esta tarde está dedicada a las obras hidráulicas. Tenemos con nosotros a uno de nuestros docentes, Víctor Flores de Casillas, que además es un gran profesional de este sector. Lo primero de todo, introducirme. Soy Francisco Requero, miembro del equipo de EADIC aquí en Madrid. Sin más, muy rápidamente voy a proceder a presentar nuestra escuela para aquellos que no la conozcáis y así poder dar paso a esta masterclass que versará sobre tipologías de empresas. Como comentaba antes, esta masterclass está contenida dentro de la promoción de nuestro máster en diseño, construcción y explotación de obras hidráulicas. Y como comentaba, la impartirá Víctor Flórez Casillas. Muy rápidamente, como decía, para introducir a EADIC, somos una escuela técnica de formación, somos una escuela especializada en la actualización y perfeccionamiento de conocimientos para ingenieros arquitectos. Nuestros ámbitos educativos abarcan desde la ingeniería industrial, la ingeniería civil, la construcción, la arquitectura, las telecomunicaciones o la informática. Estamos basados en Madrid, pero tenemos sede también en Bogotá y en Lima, en Colombia y en Perú, y próximamente abriremos una sede en Ecuador. Y esto lo que nos ha permitido, junto con nuestra enseñanza online, es que en nuestros másteres se junten alumnos de más de 42 países distintos. Nuestra formación está sobre todo centrada en los másteres técnicos, pero también es cierto que damos cursos cortos, formación continua, formación en empresas, etcétera. Un poquito en números, ya desde que empezamos hemos formado a más de 12.500 alumnos de habla hispana de esos 42 países de los que hablábamos en nuestras más de 250 ofertas formativas. Tenemos más de 400 docentes certificados y profesionales. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es bastante importante que la formación que recibáis sea una formación real, una formación basada en la experiencia real de personas en el sector, para que a vosotros os sirva ya prácticamente desde el mismo día que recibís la formación y podáis aplicar al día siguiente en vuestros respectivos trabajos. Por ello, más de 100 empresas nos eligen ahora habitualmente como su escuela de referencia para la formación continua de sus empleados. Un poquito para que obtengáis unos números de la satisfacción de nuestros alumnos. En las encuestas de satisfacción nos califican con un 8,75 y en torno al 70% de nuestros alumnos repiten. Alumnos que estudian un máster, luego estudian un diplomado o viceversa, cursos cortos que saltan a máster, etcétera, para que os hagáis un poquito una idea de nuestra excelencia. ¿Y por qué estudiar con nosotros un máster, como este máster en diseño, construcción y explotación de obras hidráulicas? Bueno, hay 6 motivos principales. El primero es que, como veis ahí siempre a tu lado, la formación online a priori, para los que no la hayan probado nunca, podría parecer una experiencia solitaria. Con nosotros es al contrario, hemos diseñado la formación para que estéis siempre acompañados, no ya solamente de vuestros compañeros y de ese entorno internacional, o también de los docentes en la mensajería instantánea o los foros. Tenéis un asesor académico que os acompañe durante todo el ciclo de estudio, de manera que mientras estudiáis no sintáis que es una experiencia solitaria. Como comentábamos, es entorno internacional que beneficia mucho a la hora de compartir experiencias y aprender de otros países, porque la misma problemática, la misma solución no es la misma dependiendo de la coyuntura cultural, ¿no? Y somos pioneros en multimedia. Dotamos a todo nuestro contenido del campus de videotutoriales, de webinars como esta, etcétera. De modo que no sintáis que es una enseñanza antigua en la que tenéis que sentaros frente a inmensas documentaciones y textos. Además de la bibliografía, tenemos los foros, tenemos los vídeos, tenemos los mensajes directos para que sea mucho más dinámico. La formación se adapta a vosotros, no vosotros tenéis que adaptaros a la formación. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de vosotros sois profesionales, la mayoría de nuestros alumnos son profesionales y no tienen el tiempo necesario para dedicarlo a una enseñanza de asistencia, a una enseñanza de las que diríamos canónicas. Necesitan algo mucho más dinámico y más flexible que les permita compaginar su vida, su trabajo y, por supuesto, la formación a la que se enfrentan. ¿Por qué? Bueno, pues elegirnos, porque, como decíamos, es una formación 100% online, 24/7, disponible para vosotros, muy dinámica, como estábamos comentando, con todos esos foros, esas preguntas, ese cambio constante de material didáctico. Y, por supuesto, porque estamos siempre actualizados. Constantemente estamos intentando renovar los pensum de nuestros másteres. Constantemente estamos intentando renovar las versiones de los softwares. Si hay un software nuevo o una metodología nueva, intentamos introducirla cuanto antes en el pensum de los másteres para que llevéis una enseñanza siempre al día. Somos una entidad de prestigio, tenemos acuerdos con numerosas universidades, colegios, asociaciones y cámaras, no solamente de España, sino también de Latinoamérica. Universidades como la UCAM, la Universidad de Alcalá, Universidad Udima, Universidad de Santo Tomás, Piloto de Colombia, UDALEC, etcétera.
Y entre todas nuestros cursos, ¿por qué estudiar un programa de máster, por ejemplo, como este máster en obras hidráulicas? Bueno, nuestros másteres se componen de 8 módulos más un TFM, tienen una duración de 12 meses. Obtenéis una doble titulación, un título propio técnico por parte de ADIC y un título propio por una universidad, un título propio universitario, quería decir, y nuestros másteres están certificados con 60 créditos del Espacio Superior de Educación Europeo y podéis solicitar la apostilla de la Haya en el caso de que tengáis que darle validez internacional para todos aquellos que vengáis de territorios que no sean el territorio español. Por último, simplemente comentaros muy rápido que tenemos programas de becas que ayudan a esas personas que tienen todas las ganas, tienen toda la experiencia necesaria, pero no tienen tal vez la suficiencia económica para poder estudiar un máster. Tanto las becas de la Fundación FIE como las becas de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, un gran aliado nuestro que desde 2013 nos ha permitido dar becas a más de 3.000 alumnos. Los descuentos van desde el 40% hasta el 60%. Muy rápidamente, si queréis postularos o interesaros por estas becas, tenéis la dirección que dejo en pantalla, www.eadic/becas.com. Ahí tenéis no solamente toda la información relativa a los programas de máster o de diplomado, sino también podéis consultar cómo postularos y qué procedimiento tendríais que seguir. Y sin más dilación, yo ya os dejo con esta masterclass sobre tipología de presas. Voy a presentar al docente que le impartirá, es Víctor Flores. No sé si estás por ahí, Víctor. Había silenciado para no interrumpirte. Sí, muchas gracias. Bueno, muy rápidamente para presentaros a Víctor, es actualmente el director del Departamento de Obras Hidráulicas y Marítimas de la Dirección Técnica de FCC Construcción, pero además es vocal titular del Comité Nacional Español de Grandes Presas, es miembro de los comités de hidráulica y de reducción de costes en la construcción de presas, vocal del Comité Técnico de AENOR CTN 149 SC3 y primer premio Leonardo a la innovación en las obras públicas. Atesora, como podéis imaginar, más de 25 años en FCC en la ejecución de todo tipo de obras hidráulicas y una dilatada y próspera experiencia que esperamos hoy va a compartir con nosotros. Y sin más, ya te doy paso, Víctor, para que puedas comenzar tu charla, tu masterclass. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, muy amable. Muy bien. Bueno, pues esta charla que os voy a presentar ahora sobre tipología de presas, digamos que sería la primera charla que sobre el módulo correspondiente a presas y canales dentro del máster de obras hidráulicas, de diseño, construcción y explotación de obras hidráulicas, damos dentro de ADIC, ¿no? Bueno, hay muchísimos alumnos que han compartido con nosotros la experiencia de este máster. Yo tenía por ahí apuntados del orden de 650. Solamente con este máster de obras hidráulicas siempre ha sido, la verdad es que ha tenido mucha aceptación y me alegro mucho por ello. Porque una de las cosas principales es que pone en contacto profesionales de un campo como es la hidráulica y las obras hidráulicas de distintos países, y entre vosotros generáis mucha colaboración y mucho trabajo, incluso en equipo. A veces quizá hasta demasiado trabajo en equipo, sobre todo se ve en algunos casos cuando se plantean ejercicios que hay que valorar de forma más individual, pero bueno, da igual, no importa demasiado, porque lo que importa realmente es que se logre conseguir los objetivos que se pretenden en cada uno de los casos, que es generar un conocimiento que sirva de una ayuda práctica, lo más práctico posible, para vuestra aplicación del día a día en las obras. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá con ello entonces. Vamos a hablar sobre tipologías de presas. La función básica que tienen las presas son normalmente estas dos únicamente. La presa sirve pues para o retener el agua o elevar la cota del agua, a veces las dos cosas a la vez, ¿no? Unas veces, bueno, con esas dos funciones básicas, lo que vamos a lograr son una serie de usos también básicos que me genera la presa. La presa puede funcionar como si fuera un embalse, un hiperembalse,
un embalse de gran capacidad que me va a servir para plantear la regulación de las aguas, tanto para abastecimiento, para riego o para otros usos, incluso para producción de energía, ¿verdad? La regulación consiste en que básicamente nosotros el curso de agua nos va a venir con unos caudales que van a ser variables a lo largo del tiempo, y ese tipo de caudales variables no nos van a permitir hacer las tomas suficientes para nuestros abastecimientos y riegos constantemente. Entonces necesitamos tener un punto de almacenamiento, que es este tipo de regulación, para poder usarlo en el momento que nosotros nos parezca conveniente, ¿no? Esa sería la cuestión de regulación. Por otra parte, una de las funciones también muy importantes de las propias presas es la laminación de las avenidas, ¿no? La laminación de las avenidas consiste en modificar el régimen de caudales, el hidrograma, que generan las lluvias y generan los caudales en un cierto río, que se ven modificados al pasar a través de una estructura como es una presa, en la cual solamente tiene un par de puntos de salida de caudal, que serán los aliviaderos por un lado y los desagües de fondo o desagües de medio fondo que vayamos a tener, con lo cual lo que conseguimos es, mediante la laminación de avenidas, reducir las puntas máximas de caudales, de crecidas. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, la producción de energía como otro de los usos principales que tenemos que hacer. También necesitamos una cierta regulación para poder aprovechar esa energía en el momento en que nosotros dispongamos. Bien, para hacer un estudio de o un proyecto, de un diseño de una presa, necesitamos siempre, y esto no se nos debe olvidar nunca, un equipo multidisciplinar. Es decir, que el ingeniero o el técnico que se vaya a dedicar al diseño de las presas debe de conocer, por lo menos de forma bastante amplia, todos estos temas que son importantes en cualquier obra civil, ¿no? Serían la geología y la geotecnia. Tengo que saber dónde estoy, en qué entorno estoy, cuál es la cimentación que yo puedo emplear. Tengo que conocer qué materiales son los que puedo emplear y qué materiales encuentro en una zona cercana, porque sé que una presa resulta que es una obra de mucho material, no voy a tener que emplear mucho material, y entonces tengo que intentar disminuir los transportes e intentar usar todo el material que yo tenga al alcance de forma cercana. Tiene que tener también conocimiento sobre las instalaciones que se vayan a emplear, ya sean tanto las instalaciones generales de abastecimiento, de saneamiento, de la zona donde se vaya a instalar, incluso el poblado de la propia presa, ¿no? Donde va a vivir la gente que va a trabajar dentro de la presa, porque en una presa pues es normal que pueda haber del orden de 400 o 500 personas trabajando a la vez en múltiples trabajos, ¿no? Entonces voy a necesitar también instalaciones generales de ese tipo, pero además tendré que tener en cuenta las instalaciones propias de los medios que yo voy a emplear a la hora de hacer mi presa. Es decir, necesitaré plantas de clasificación de áridos, plantas de clasificación de materiales para generar en las presas de materiales sueltos material para drenaje, material para filtro, material impermeable. Necesito conocer también qué tipo de instalaciones necesito y qué tipo de maquinaria necesito para poder hacer la distribución de estos materiales dentro de mi propia presa. Necesito, lógicamente, también conocer la hidrología y la hidráulica para saber cómo puedo diseñar mi presa para que sea más eficaz frente a los fenómenos climáticos, pluviométricos y hidrometeorológicos en general
que me van a generar los valores de caudales de crecida, y dónde y de qué forma poder evacuarlo. También tiene que conocer de estructuras, cimentaciones, también tiene que conocer que debe de adecuar todo lo que vaya a hacer a los temas ambientales, a la biodiversidad, al impacto ambiental. Como todo esto no lo puede conocer en un ámbito muy especializado, se debe rodear de personal suficiente para que le sirva de apoyo en todos estos temas, ¿de acuerdo? Necesitará geólogos, geotécnicos, que le estudien los materiales y las cimentaciones, ingenieros industriales, que me permitan hacer estudios propios de las instalaciones que yo voy a mover, ingenieros hidrólogos e hidráulicos, ¿no? Posiblemente el propio técnico responsable del diseño será uno de sus conocimientos más empleados, ¿no? Tendrá que saber de estructura y si no contar con gente que sepa hacerlo, tendrá que tener gente también que conozca sobre temas de biodiversidad, de impacto ambiental, etc., ¿no? Aparte de una cuestión fundamental, hay que saber también sobre dineros, ¿vale? Para que la obra sepamos lo que nos va a costar y no nos llevemos sorpresas en ningún momento respecto del importe total de lo que vayamos a encontrar, ¿no? Bien. Las tipologías de presas normalmente las dividimos, bueno, hay distintas maneras con las cuales podemos dividir las tipologías, se pueden usar varios términos para hacerlo, o varios parámetros, pero a mí las que más me gustan son estas dos, dependiendo de los materiales que la componen y dependiendo del sistema estructural, ¿no? De cómo va a trabajar la presa como estructura. Al final no deja de ser un muro grande, ¿verdad?, que va a impedir que pase el agua de un lado al otro, o por lo menos esa es la misión de algunas de las presas, igual no todas tienen la misma misión, ¿de acuerdo? Y por otro lado, dependiendo de los materiales que la componen, porque el procedimiento de construcción y el propio de diseño dependen mucho de qué tipo de tipología de presa referida a los materiales vayamos a emplear. Como si atendemos directamente al tema de los materiales que componen la presa, pues genéricamente solemos hablar de estas tipologías de presas. Presas de materiales sueltos, presas de fábrica discontinua, presas de fábrica continua y otros, que es una generalidad donde vamos a ver qué otras tipologías de presas existen, aunque realmente tienen misiones que a veces son incluso diferentes de las de retención del agua y regulación, pero normalmente sí sirven para elevar. Ahora veremos por qué lo veo. Materiales sueltos, nos vamos a referir a aquellas presas que están formadas por un superterraplén, un terraplén grande. No olvidemos que son terraplenes que pueden tener millones de metros cúbicos en su formación, en el total de material que vayamos a emplear. Y teniendo esos grandes volúmenes de material, muchas veces pretendemos pues emplear este material suelto, al final no es más que un relleno de distintos suelos o distintas rocas, material sin mucha cohesión, aunque si podemos pensar que material arcilloso es parte de los materiales sueltos, es un material que tiene una cierta cohesión, ¿vale? No, pero cuando hablamos de cohesión de verdad en cuanto a los materiales, nos vamos a referir siempre a que exista algún tipo de pegamento entre ellos habitualmente, ¿vale? Bien. Por otra parte, tendremos materiales de fábrica discontinua. Ahora veremos a qué se refiere. Son elementos hechos mediante bloques de distintos tamaños
que colocados con una disposición concreta, pues me permiten obtener una cierta estanquidad para el paso del agua y una estructura que tenga capacidad suficiente estructural para aguantar los empujes del agua, que básicamente son empujes horizontales, empujes hidráulicos horizontales, ¿no? Bien. Después están las de fábrica continua, donde vamos a meter todas las presas de hormigón o de concreto, ¿vale? Donde aquí en este caso sí ya tenemos una cohesión importante entre los distintos materiales que lo forman, el propio concreto, el propio hormigón. Tendremos unos áridos, unos agregados que mediante una especie de pegamento que lo configura pues el cemento y algunas otras adiciones que le vamos a añadir, pues va a funcionar como un conglomerante, de tal forma que tiene una cohesión suficientemente fuerte, tal que me permite construir este tipo de elementos con unos taludes, con menor inclinación, o sea, con una inclinación muy superior en los taludes, tanto aguas arriba como aguas abajo. Y ahora veremos qué son esos otros casos. Dentro de las presas de materiales sueltos, que ya os he descrito lo que son, podemos hacer de varias formas, ¿no? Básicamente serían estas que veis aquí. Y todo esto es para poder conseguir que el material sea suficientemente impermeable, porque quiero retener agua en este tipo de presas, quiero retener agua suficientemente impermeable y además que permita cierta altura en su, digamos, para poder elevar la cota del agua aguas arriba, ¿no? Bien. Entonces, para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que todo el material que vayamos a colocar tenga algún elemento que sea impermeable. Por eso tenemos presas que llamamos homogéneas o material todo uno, en el cual vamos a emplear un material que es prácticamente el mismo en toda la sección de la presa y es un material que tiene una cierta impermeabilidad. Es bastante impermeable. ¿De acuerdo? Suelen ser pues, presas hechas pues, de margas, hechas de material que tiene una componente arcillosa relativamente importante. Veremos qué características tienen esas, porque no son, no vale cualquier forma para este tipo de presas, ¿no? Pero es una presa, llamamos homogénea, porque básicamente es el mismo material el que tengo repartido en mi sección de la presa, y es suficientemente impermeable como para que me sirva para parar el agua con filtraciones relativamente pequeñas. En este tipo de presas tengo que contar con que algo de filtración voy a tener. ¿De acuerdo? Si yo necesito la filtración, anularla totalmente, tendré que pensar en algún otro tipo de presa, porque el propio cuerpo de la presa tiene una cierta permeabilidad. Poca, pero tiene una cierta permeabilidad. Normalmente se hacen con materiales que tienen una permeabilidad en sí del orden de 10 elevado a menos 7 centímetros por segundo. Eso sería más o menos el tipo de materiales que nos gustaría emplear en este tipo de presas homogéneas. Se emplean mucho porque además son muy fáciles de construir. Es todo un material que lo que haces es extenderlo y sin más ya tenemos construida la presa con cierto funcionamiento ya de por sí. Bien, si no contamos con un material que tenga suficiente impermeabilidad dentro de un entorno cercano, entonces tendremos que pensar en que si yo voy a hacer una presa de materiales sueltos, porque es lo que tengo cercano, puedo emplear un elemento central que sea impermeable. Esto es lo que llamamos un núcleo impermeable. ¿De acuerdo? Es decir, que son presas que tienen lo que llamamos unos espaldones, es decir, parte un terraplén a cada lado, digamos, del núcleo central, que suelen ser relativamente permeables
Suele ser un material granular, relativamente permeable, un elemento impermeable central, que será o bien un núcleo arcilloso o un núcleo asfáltico, ahora veremos cómo es un poquito cada uno de ellos, o se puede haber colocado algún otro elemento también impermeable en el centro, digamos, del cuerpo de la presa. ¿Vale? Bien, los empujes, lógicamente, se generan desde ese elemento impermeable hacia aguas abajo. Con lo cual, siempre buscamos en este tipo de elementos que aguas abajo, es decir, la parte de atrás, digamos, de la presa, se permanezca el material lo más seco posible para que tenga siempre un peso razonable e importante, ¿vale? La parte de aguas arriba, que es un espaldón, también a veces su único cometido es el de funcionar como protección del elemento impermeable central, frente pues a los propios movimientos del agua, propios del oleaje, que se genera dentro del propio embalse, o bien a la meteorización que se puede producir de estos núcleos si estuvieran más a intemperie, ¿no? El caso de otros núcleos, hemos visto núcleos de todo tipo. Hemos visto incluso núcleos que están formados por maderas, como si fuera un tablón de madera, como si fuera una pared de madera colocada en el interior. La madera es bastante impermeable, muchas de las veces, y si no hay un intercambio de oxígeno, bueno, pues puede ser bastante perdurable siempre que tenga un cierto tratamiento. Hemos visto también núcleos hechos de lo que sería una pantalla de hormigón, una pantalla de concreto. En realidad parece que tendríamos que haber empleado más pantallas de concreto, pero tiene ciertos problemas en su ejecución porque los espaldones laterales, al final, todas las presas de tierra tienen movimientos de deformación, ya sea inicialmente por su propio peso, y ya sea también cuando ese material se satura, que coge más peso todavía, y bueno, pues genera una serie de empujes hacia abajo que suelen generar ciertas flexiones en el elemento central y que un elemento o una pantalla de hormigón no va a poder seguir, sobre todo si tiene una cierta altura, ¿no? Por eso veréis en algunos casos que si se ejecutan algunas presas con núcleo impermeable de hormigón central, pero de muy poca altura, normalmente para obras auxiliares, como las atarías para el desvío del río, etc. Y hemos visto también núcleos impermeables de chapa, incluso de chapa de cobre. Hay cosas muy curiosas, bueno, pues será dependiendo de lo que exista en la zona que sea más fácil de emplear. Estamos hablando en estos casos ya de presas de alturas relativamente pequeñas, ¿no? De menos de 15 metros, desde luego siempre menos de 30 metros, ¿vale? En las presas que estamos considerando como, ¿no? Las presas de todo uno tampoco suelen tener mucha altura, suelen tener las presas homogéneas de una altura máxima del orden de 35-40 metros, mientras que las presas de núcleo arcilloso son las más altas que hay, pueden tener 300 metros de altura, y las de núcleo asfáltico, que necesitan tener una tipología de construcción muy específica. Bueno, pues es un núcleo también muy estrechito, muy delgado, que admite ciertas deformaciones por ser un material asfáltico en el interior, tiene una flexibilidad adicional importante, pero que habitualmente no se emplean en presas de más de 70-80 metros de altura. Bueno, pues si no colocamos un núcleo impermeable, pues podemos colocar lo que llamamos una pantalla impermeable, que quiere decir que aguas arriba
de lo que sería mi montón de tierra, mi terraplén, colocamos un elemento que es suficientemente impermeable y resistente como para funcionar de elemento integrado dentro de mi presa y elemento impermeable dentro de mi presa. Dentro de las pantallas impermeables, las que más se emplean serían las pantallas de hormigón, soléis ya en Sudamérica le suelen llamar de cara de concreto, ¿vale? Es una pantalla de hormigón, normalmente de poco espesor, del orden de 30 a 40 centímetros no más, hecho por bandas, una construcción muy específica, con una maquinaria muy específica de construcción. Si no, sería una pantalla asfáltica, viene a ser algo parecido al núcleo asfáltico, solo que en este caso queda más expuesta. Este hormigón que hemos visto antes también queda más expuesto, pues la pantalla que colocamos justo por delante y entonces es una zona donde le va a batir las olas, le va a batir el agua, puede tener el empuje empezando desde ese punto, con lo cual tendrá un gradiente muy importante respecto de la cara de aguas abajo de ese mismo elemento impermeable. Bien, tendrá una serie de solicitaciones añadidas, ¿verdad? Bueno, pues en este caso la pantalla asfáltica además tiene una serie de protecciones para que los meteoros, tanto el sol, el calor, el aire, el viento, no dañen esa capa y tenga un envejecimiento demasiado prematuro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lleva una serie de capas para formar esta pantalla asfáltica. Sigo entonces, nos habíamos quedado en las geomembranas, ¿de acuerdo? Bien, las geomembranas son el material plástico que habitualmente empleamos para la construcción de balsas, ¿no? La principal diferencia que existe entre las presas y las balsas es que en las balsas se emplea todo el material posible de la propia excavación de la balsa, de tal forma que compensamos la parte de desmonte con la parte de terraplén, ¿de acuerdo? Excavamos tanto como vayamos a terraplenar y así lo colocamos. Y el material que obtenemos, ese material que forma el terraplén, es un material que puede tener cierta permeabilidad, y el material impermeable, estas geomembranas, son las que permiten obtener la impermeabilidad adecuada de la propia presa. Sigamos entonces. Bueno, esto es un poquito para que veáis el aspecto que pueden tener una presa homogénea de materiales sueltos. Lo principal que veréis en una presa homogénea de materiales sueltos son dos cuestiones. Una primera, que en esta primera sección de aquí, en esta primera que os estoy marcando, ¿vale? A la izquierda, arriba, los taludes no están en verdadera magnitud. ¿De acuerdo? Es solamente un esquema de cálculo para cálculo de deslizamiento, del cálculo de deslizamiento del propio terraplén frente a los empujes del agua, ¿vale? La forma habitual que suele tener es esta que veis abajo, ¿de acuerdo? Es decir, los taludes son muy tendidos. Son tan tendidos que normalmente la suma de taludes, el talud es la relación que existe entre la parte horizontal y la vertical, ¿vale? de un terraplén, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cuando decimos que tiene talud 2,1 quiere decir que cada 2 metros en horizontal subo 1 metro en vertical, ¿no? Eso sería el talud. Bueno, pues los taludes muy tendidos quiere decir que son taludes de valores altos. La suma de taludes, llamo talud 1 al de aguas arriba y talud 2 al de aguas abajo, por ejemplo, ¿vale? La suma de los dos, normalmente, en las presas de materiales sueltos, homogéneas, suele ser superior a 6. ¿Vale? Lo cual son taludes muy tendidos, ¿no? Lo primero que se ve en una presa de materiales sueltos, para comprobar que sea homogénea, es que los taludes son muy tumbados. ¿De acuerdo?
Bien. Y la segunda característica principal que tienen las presas homogéneas es este elemento que está pintado aquí de azul, igual que está pintado en el de abajo también de azul, que es lo que se llama dren chimenea. ¿Vale? Es un elemento incrustado dentro de lo que es en sí la sección propia de la presa, y que está formado por un elemento de drenaje. Básicamente son a base de gravas bastante limpias, que lo colocamos en una cierta disposición y que permite que cuando las líneas de corriente intenten atravesar la primera parte de este tipo de presas, se encuentren con que el drenaje lo que hace es bajar las líneas de corriente drásticamente hasta el fondo, para poder después salir, tener una cierta salida aguas abajo, pero para eso necesito un elemento de drenaje que además me mantiene seca la parte morada final, ¿vale? Con lo cual me da un peso adicional. Entonces, siempre que proyectéis o veáis una presa homogénea, será una presa con taludes muy tendidos con un elemento de drenaje especial. Si es suficientemente alta, hasta los 30 metros, una cosa así, o a partir de los 20 metros en adelante, tendrá un dren chimenea, que es ese elemento que es en la sección, lo veis así, pero que va a ocupar en la base, pues prácticamente toda la zona central, ¿no? Para que pueda recoger con facilidad todas las aguas de filtración que puede tener. Bueno, es decir, lo que necesito es tener la filtración controlada, saber por dónde se puede generar, y acotarla, digamos, para que no tenga una filtración muy grande. Estos serían básicamente las presas homogéneas. Hay muchas presas homogéneas en todo el mundo. Sigamos. Tenemos presas de materiales sueltos con un núcleo arcilloso. ¿Veis? La forma que tiene este tipo de presas es aproximadamente así. Como veis ahí marcado, ¿de acuerdo? Que tienen dos, lo que yo llamo espaldones. Este es el espaldón de aguas arriba y este es el espaldón de aguas abajo, ¿no? Estamos viendo una sección de la presa, ¿de acuerdo? Y este es el núcleo impermeable. Esto que vemos aquí, marcado en más oscuro, es el núcleo impermeable. Si es arcilloso, pues es material arcilloso, ¿vale? Que lo vamos subiendo conforme vamos construyendo la presa. No es que hagamos primero un espaldón, luego el pico y luego el otro espaldón, sino que las presas y todas las presas de materiales sueltos se construyen en tramos horizontales. Bueno, de lado a lado, tramos horizontales, luego me voy a encontrar un tramo que es parte del espaldón, un tramo que es parte del núcleo impermeable, los filtros y drenes que vaya a tener y el otro espaldón. Bueno, presas de este tipo, de materiales sueltos con núcleo arcilloso, hay muchísimas, quizá sea de la tipología que más existe, ¿vale? Ese núcleo será más o menos gruesa dependiendo de los movimientos que creamos que puede tener los espaldones en cuanto a su deformación. No podemos ponerlo muy delgado si la presa es muy alta, y puede tener movimientos importantes, pues porque el material de aguas arriba saturado pues tenga cierta deformación adicional. Algunas veces ese tipo de presas de núcleo arcilloso no pueden colocarse con el núcleo muy centrado. Son las presas que hagamos con el núcleo de aguas arriba, que es lo que veis en el croquis de abajo. Este otro que veis aquí, eso no deja de ser una presa de materiales sueltos con un núcleo arcilloso, solamente que el núcleo está aquí, está muy adelantado. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues esto se hace porque podemos tener dificultad para colocar la arcilla, o bien sea porque tenemos una arcilla recogida en nuestra cantera de arcillas, digamos, con una humedad muy muy alta, y no seamos capaces de colocarla,
Y entonces vamos a hacer otra cosa, que será hacer una especie de eras donde voy a secar un poco ese material y entonces necesito colocarlo no a la vez que el resto, ¿eh? O bien porque hay unas épocas de lluvias muy importantes dentro de mi zona donde yo voy a ejecutar, ¿no? Eso sucede mucho por toda la zona ecuatorial e incluso las zonas tropicales, ¿no? Puedo tener ese tipo de problema y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una lluvia muy fuerte al final acaba haciendo intransitable para la maquinaria el extender correctamente las capas de arcilla de la zona impermeable. Entonces, ante ese tipo de problemas, podemos emplear esta tipología, ¿no? Y en otros casos es cuando la climatología es muy adversa, pero por otros motivos, porque hiela mucho, por ejemplo, y entonces ese tipo de material helado nos puede dejar unas tensiones intersticiales que no queremos, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye? Pues lo que se construye es, primero de todo, este montón de tierra de atrás, que no deja de ser una presa de grava o de escollera, es decir, de un material granular suficientemente grueso, ¿eh? Y se coloca con su talud natural. ¿Qué ocurre? Que si llueve o no llueve nos da igual, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es un material suficientemente permeable. Bueno, pues lo que hace es que permea a través de sí mismo, tiene salida suficiente y yo, mientras tanto, en cualquier época del año puedo hacer la parte 1, ¿no? Y solamente en las épocas en las que yo pueda ejecutar mi núcleo arcilloso, bueno, pues adoso por delante mi núcleo arcilloso con una serie de protecciones, una serie de capas de protección, que son una primera en el mismo contacto, que aquí será un filtro y un dren, ¿no? Para evitar la contaminación de la zona de aguas abajo, ¿no? Para que se mantenga lo menos contaminada posible y no tenga huida de los finos a través del material grueso de aguas abajo. Para eso hago el filtro, ¿no? Y el dren también para ayudar. Más que un dren, en este caso sería una transición, ¿vale? Entonces lo hago así y por aguas arriba, pues lo que le coloco será una serie de capas de protección, ¿eh? Para no dejar ese material arcilloso directamente contra los meteoros y contra el oleaje. Bueno, pues esto sería un poco cómo funcionan las presas de materiales sueltos con núcleo arcilloso. Cuando tiene núcleo asfáltico, el núcleo asfáltico, la sección típica de una presa del núcleo asfáltico es esta, bueno, la que veis, solamente veis una sección que es esta de aquí arriba, donde veis que lleva aquí en el centro un elemento delgadito central, que no son los colores amarillos. Los colores amarillos es un material que llamamos filtro, pero no tiene la misión de filtrar, ¿eh? Sino que se le llama filtro por similitud con los filtros que se emplean en las presas de materiales sueltos con núcleo, que es para evitar que el material fino migre por la propia presión del agua y las líneas de corriente que atravesan a través de él, pues aunque tenga poco gradiente en cada caso, poca fuerza, poca intensidad, pues son capaces de entrar esos elementos finos dentro del espaldón de atrás, y entonces me quedo sin material en el centro, con lo cual me puede colapsar. Para evitar eso, es decir, para generar un confinamiento del material impermeable, es para lo que pongo el filtro en el caso del núcleo de materiales de arcilla, ¿no? En este caso, los dos filtros amarillos que veis a los dos lados, igual que el de abajo, pero el de abajo tiene otra misión un poco diferente, es un filtro dren para evitar que se contamine la parte de aguas abajo con el material del fondo, el material del cimiento. Esos dos filtros amarillos son simplemente
funcionan como si fuera un lubricante, de tal forma que los espaldones de los dos lados, de aguas arriba y de aguas abajo, sabemos que van a tener deformaciones. Entonces lo que queremos es que esas deformaciones que se van a producir en el espaldón, que va a bajar, por su propia construcción, por ser un elemento de materiales sueltos, por ir adquiriendo una cierta compactación, el mismo va a deformarse, y lo que no queremos es que esa deformación se transmita a un elemento tan delgadito como el núcleo asfáltico. Entonces es como si fuera un material pues resbaliense, ¿vale? Algo que no genera rozamiento respecto del intento de hundimiento de los dos espaldones frente al núcleo, ¿vale? Bien, ese núcleo se coloca junto con los filtros, con una maquinaria específica. Aquí, bueno, estamos dando nada más que una serie de pinceladas, ¿no? Porque estamos hablando solo de tipología y si no nos vamos a ir mucho de tiempo. Veis que aquí vemos cómo lo ha ejecutado de forma directa, tanto la rayica central, que es el núcleo asfáltico, 50 centímetros, ya os digo, para presas que pueden tener 70 80 metros de altura, y los dos elementos de filtro, fijaos, los dos lubricantes que yo pongo a ambos lados, que suelen tener aproximadamente 1,5 metros de anchura. 1,5 metros de anchura, igual un poquito más, pero habitualmente del orden de 1,5 metros de anchura para cada uno. Bien, aquí vemos una presa noruega. Ellos fueron los que primero emplearon ese tipo de tecnologías, y ahora mismo pues los constructores, bueno, o los constructores del núcleo, del elemento núcleo especialistas, también son noruegos y suizos. Sí. Bueno, con pantalla de hormigón. Vamos a ver elementos con pantalla, es decir, el elemento impermeable lo ponemos por delante, ¿de acuerdo? Bien. En este caso es como si estuviéramos haciendo lo que decíamos antes de la presa de materiales sueltos con núcleo arcilloso colocado aguas arriba, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo construimos? Pues lo mismo, construimos primero todo el espaldón, es decir, todo el terraplén de la presa, que está constituido por material granular suficientemente drenante, normalmente hecho o bien mediante escollera compactada o mediante gravas compactadas también, ¿no? Compactadas pues para que no tengan más deformaciones de las que queremos, ¿no? Dado que la pantalla tiene que intentar seguir las deformaciones que vaya a tener el resto del material, ¿no? Estas pantallas tienen un elemento que es quizá el más complejo de ejecutar en condiciones, que es el plinto, que es, digamos, el punto de apoyo de la pantalla en el cimiento. Porque inicialmente nosotros prevemos que tenga una cierta forma y lo podemos más o menos amoldar, pero nos podemos encontrar con puntos dentro de nuestro trazado en los cuales tenemos profundidades mucho más importantes de lo que creemos para alcanzar un cimiento suficientemente estable. Entonces, bueno, pues eso tenemos que intentar impedir el tener plintos que puedan ser inestables, porque se han dado casos en los cuales, imaginaos que yo tengo aquí la pantalla que hiera y que yo estoy intentando hacer mi plinto, pero por lo que sea, resulta que me sale un plinto así, porque he necesitado sanear una zona de una cierta profundidad. Mientras yo pensaba hacer solamente esto, más o menos, de plinto, necesito hacer todo esto para poder llegar al cimiento. Bueno, pues esto, dependiendo de la inclinación que tenga la pantalla, que suele ser la inclinación que tenga el ángulo de rozamiento interno, más o menos, del material que he colocado detrás, puede ser del orden de 1,5, 1, ¿no? Un talud
¿vale? 1,5, 1,5 horizontal por cada metro que bajan, ¿vale? 3,2 también, ¿no? ¿Vale? Eso es más o menos habitual. Bueno, pues ese tipo de empujes puede hacer que vuelque el plinto, ¿no? Y el vuelco del plinto pues puede generar un problema importante en la propia presa, ¿no? En general son placas de un espesor, una profundidad, digamos, del orden de 30 centímetros más un chorrito, más un poquito, ¿no? Dependiendo de la altura que tenga la propia presa, pues es 30 por 30 más un cierto coeficiente muy pequeñito por la altura de la presa, ¿no? Que básicamente viene a ser para todas las presas de menos de 70-80 metros suele tener 30 centímetros y las más altas pues tienen 35, 34, 35 centímetros, normalmente no más. Y suelen tener una anchura de cada paño en construcción del orden de 15 metros por temas de retracción del propio hormigón. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces hemos pasado el problema de impermeabilidad a la capa de aguas arriba. Esto es lo que hemos hecho en este caso. En el caso siguiente, donde vamos a ver la presa de materiales sueltos con pantalla asfáltica, pues es nuestro material asfáltico el que hace las labores de impermeabilización. Como hemos dicho, tiene una serie de capas, una capa final de un material un tanto especial, más plástico, con mucho betún, de protección de la propia pantalla, del propio hormigón asfáltico, ¿no? Bueno, pues esto es la presa de Terranova, por ejemplo, en La Rioja, pues es así, ¿no? Hay muchas de ellas, en Estados Unidos se siguen haciendo, en Europa prácticamente no se emplean mucho, excepto para balsas o algún elemento relativamente de poca altura, ¿no? Porque el deterioro que pueden tener este tipo de material, que no deja de ser un material orgánico, pues requiere un mantenimiento importante. Entonces, o tienes un organismo que se dedica claramente al mantenimiento de este tipo de elementos, o si no, puedes tener dificultades porque se puede rajar, generar vías de agua y, bueno, pues, pérdidas importantes en nuestra presa. Sigo porque estoy viendo que me estoy enrollando mucho. Aquí tenemos presa de materiales sueltos con geomembrana, pues básicamente son las balsas, ¿no? Donde, como hemos dicho, lo habitual en una balsa es emplear todo lo que tengas por alrededor, ¿no? Bueno, en el primer caso de aquí está hecho dentro de lo que es un volcán, ¿vale? Hay mucho aprovechamiento. En esta segunda balsa que veis aquí, un poquito más abajo, que es un poco más chiquitín, sí es una balsa donde se ha aprovechado lo excavado para colocar la parte de cierre en terraplén de la propia presa, ¿de acuerdo? Y con eso logramos hacer, digamos, los cierres de material, el terraplén de cierre, el cierre de toda la presa, y lo único que necesitamos es que sea realmente impermeable. Hay veces que se hacen balsas en arcilla y no hace falta hacer nada, simplemente algún tipo de protección como mucho posterior de la propia arcilla, que puede ser directamente mediante vegetación, porque la arcilla es suficientemente impermeable ya, pero en la gran mayoría de los casos, como es un agua que va a ser un agua relativamente cara por su tipo de empleo posterior, pues al final se tiende a colocar pues una geomembrana de cualquiera de los tipos habituales, que suelen ser un PVC no plastificado, un PVC plastificado. El no plastificado es el que se emplea en tuberías, un PVC plastificado, un polietileno de alta densidad o un polietileno de media densidad, un caucho, un tipo EPDM, un caucho nitrilo, o algún tipo de caucho sintético, formando lo que sería la superficie impermeable.
Bien. Bueno, como resumen, aquí vemos un poco todos los tipos y simplemente pues os digo que esta presa que veis aquí abajo, a la izquierda, es una presa de materiales sueltos con pantalla asfáltica, la número 1, ¿vale? En la número 2 veis la máquina que es esta máquina de aquí. Esta es la que está haciendo el núcleo asfáltico y los dos rellenos laterales, que veis que con una compactación muy ligera, simplemente para que no se queden nidos, agujeros, se le pasa directamente para dejarlo flojo, ¿vale? Es una de núcleo asfáltico, la número 2. La número 3 es una presa de materiales sueltos con núcleo arcilloso, es la presa de Canales, una de las presas españolas más altas, tiene creo que 200 metros, 202 o una cosa así. Y esta presa número 4, esta es una presa de materiales sueltos homogéneos, presa de Treviño. Aquí no se aprecia muy bien, pero son taludes muy técnicos. Bien. En cuanto a las presas de fábrica discontinua, son las presas que hacemos, en las que hacemos un muro mediante mampostería o mediante gaviones, ¿no? Tiene una cierta permeabilidad, porque salvo que la mampostería la coloquemos con un conglomerante, un cemento que pueda unir los distintos mampuestos de forma efectiva, pues tendrá una cierta permeabilidad. Y la de gaviones, pues lógicamente por su forma, su propia forma, sabemos que es una presa permeable. Nos va a permitir trabajar en otras cuestiones, porque nos va a pedir, lo vamos a poder emplear en presas donde no me importa que no retenga el agua, pero sí quiero retener, por ejemplo, sedimentos. Y la fábrica continua, que son las presas de hormigón vibrado, concreto vibrado, lo de hormigón compactado con rodillo, ¿vale? Que es el concreto compactado con rodillo, el HCR, el hormigón compactado con rodillo, o RCC, que llaman los americanos, ¿no? El Roller Compacted Concrete, ¿no? Y hay una parte también, otro tipo, que es similar al hormigón compactado, solo que con menos cantidad de conglomerante, que es lo que llamamos el relleno duro, que no deja de ser algo parecido a un suelo cemento, que de este que se suele colocar a veces en carreteras como para reforzar a una parte del apoyo de la carretera. Bien, voy un poco retrasado, perdonad, igual me estoy extendiendo demasiado. Creo que al final lo que tenemos es sobre todo fotografías, pues no importa. Bueno, aquí vemos fábrica discontinua, son fábrica mediante mampuestos, tanto las dos de arriba son de mampostería. Sí es cierto que es una mampostería que tiene una cierta cimentación, ¿veis? Porque no tiene apenas permeabilidad a través del propio cuerpo. Este tipo de presas se hacían mucho también hace tiempo y que hoy en día pues se emplean pues en ciertos parajes donde bueno pues las administraciones o en fin no quieren que sea una obra de hormigón, de concreto gris muy visto, y se emplean bueno, pues materiales de este tipo. Lógicamente son presas que tienen una magnitud relativamente no muy importante, ¿no? Aunque en sus tiempos pues hacían presas de 70 metros o 80 metros solamente de mampostería. Lo que pasa es que es una mampostería que era una derivación de la mampostería, que era lo que era la sillería, que son elementos de más tamaño, bastante autoportantes y estables, con una cimentación entre cada uno de ellos mediante un conglomerado, cementos de algún tipo de conexión. Y en la parte de abajo, las dos fotos que veis abajo son de gaviones, ¿vale? Que no sirven normalmente para una retención de agua, salvo que tengan algún tratamiento posterior, de la zona de aguas arriba,
y bueno, pues se pueden emplear como elementos permeables, ¿no? Su dimensionamiento además es curiosamente muy parecido al dimensionamiento de las presas de fábrica normal. Aquí tenemos presas continuas de hormigón vibrado y hormigón compactado, ¿no? Como esta primera es una presa en construcción todavía, aún no, he puesto muy mal, ¿vale? Y está hecha de lado a lado, sabemos que es una presa de hormigón compactado con rodillo, ¿no? También porque el talud que tenemos aguas abajo es un talud escalonado que es clásico de ese tipo de presa, ¿no? Esta, la segunda que veis aquí, también es una presa de hormigón compactado con rodillo, también hecho de lado a lado, aunque de dimensiones más pequeñas, y esta tercera es una presa de hormigón vibrado. Bueno, luego, cuando veamos según los tipos de esfuerzos, veréis diferencias entre ellos. Aquí vemos un poquito las diferentes obras de fábrica. Aquí tenemos una de mampostería muy antigua, es la presa de Tibi, del año 1400, una cosa por el estilo, que hicieron los árabes en el año 1300 o 1400, que se sigue empleando, aunque está muy llena de sedimentos, ¿vale? Pero es una presa, en este caso de mampostería. Lo que ocurre es que si veis el espesor que tiene el relleno hidráulico interior, bueno, pues veis que la parte que realmente le da la impermeabilidad es las capas interiores de cal y canto, ¿no? O sea, cal y canto es cal más cantos rodados o piedras, ¿no? Bien. La segunda presa es una presa de hormigón compactado con rodillo que se coloca habitualmente con cintas, y esta tercera y cuarta corresponden a presas de hormigón vibrado, ¿no? Las presas de hormigón vibrado tienen una construcción que es mediante bloques verticales, tiene forma, vemos que tiene ahí una forma como si fuera una especie de castillo, con unos bloques más altos, otros más bajos, que eso depende de la propia programación de la construcción de la presa. Las presas de hormigón vibrado se van a ejecutar así, mediante bloques verticales, mientras que las presas de hormigón compactado se harán mediante bloques horizontales, mediante tramos horizontales, como las presas de materiales. Bien, otros materiales, cuando hablamos de presas de otros materiales nos referimos a esto. Esta primera presa que veis aquí, arriba a la izquierda, es una presa que lo que tiene es un elemento neumático en el centro, ¿vale? Es como si dijéramos, como si fuera un globo alargado, de caucho, ¿vale? Que permite hacer un cierto cierre del agua, ¿no? Y generar un pequeño salto, que puede ser suficiente. Aquí vemos la salida del salto, ¿vale? Donde instalarían pues un poquito más adelante, y se instalará pues una pequeña microcentral, ¿no? ¿Vale? Pues son presas neumáticas, ¿vale? Se inflan o con aire o con agua, y que podemos además hacer subir o bajar, accionando las válvulas de alimentación del aire y del agua. Aquí esta segunda vemos es una presa que tiene directamente una capa de chapa formando la pantalla de aguas arriba, ¿vale? Esta tercera que veis ahí abajo es una presa en la que el cierre está hecho de madera, especialmente solamente va a servir para alturas pequeñas y en ciertos parajes donde no se quiere combinar con otros tipos de material, mientras que el último, donde le he puesto el número 4, pues es una presa que al final es una presa que no retiene agua, una presa hecha para retener sedimentos de gran tamaño. Estas hay muchas pues en barrancos muy profundos, donde bueno, pues los arrastres de materiales de gran tamaño pues pueden ocasionar a zonas habitables aguas abajo relativamente cercanas, pueden generar problemas importantes de impactos y de rellenos, etcétera. Y entonces se emplea este tipo de estructura, una estructura
Ahí la veis, parece que es un marco, pero no es un marco, sino que tiene forma piramidal hacia atrás, ¿no? Para que tenga una cierta inercia en ese sentido. Bueno, y durará pues lo que dure, mientras vaya resistiendo los impactos, pero me va a servir como de ataría para colocar otra por delante o por detrás en el momento que fuera preciso. Bien, son presas, pero que tienen otro tipo de misiones, ¿no? Bueno, aquí este es el resumen un poco de presas. Presa la 1 de materiales sueltos, en este caso sé que es de núcleo arcilloso, porque la presa de Giribaile la hemos construido nosotros. Esta segunda es una presa de hormigón vibrado. Ahora veremos que es una tipología estructural muy relativamente compleja, ¿no? Con una zona, un arco en el centro, una zona aquí no se aprecia muy bien, pero es de contrafuertes y un muro de tierras en el otro lado, ¿vale? Aquí vemos esta tercera, es la presa del Villar, que es una presa de mampostería que tiene 70 metros casi. Está en Madrid, está en funcionamiento todavía y es construida en el siglo XIX. ¿Vale? Y por último, aquí vemos distintas aplicaciones de las presas neumáticas, que también se emplean pues, para hacer recrecidos o bien funcionan como si fueran compuertas de vaciado de tramos, ¿no? En cuanto a su estructura, cómo funcionan, cómo trabajan este tipo de elementos. Bien, pues unos son por su propio peso, es decir, que lo que hago es coloco tanto peso como sea suficiente, como sea necesario, para que no se vaya a desplazar ni vaya a volcar. Tendrá que tener una cierta forma para evitar el vuelco, es decir, que no sea muy esbelta en vertical, y por otro lado tendrá que tener un cierto volumen para que no sea desplazado por el empuje, que ya os digo que el empuje principal va a ser un empuje horizontal, ¿no? Aparte de que pueda tener problemas sísmicos o tal, pero básicamente será así. Y van a aguantar por propio peso. Y dentro de estas presas de gravedad, todas las presas de materiales sueltos son presas de gravedad, porque es un montón de tierra, un terraplén, que aguanta el impedir el deslizamiento, pues porque tiene peso suficiente para que no se vaya a trasladar. Y también las presas y azudes que llamamos de gravedad, porque son elementos que tienen un peso suficiente, normalmente macizos, para que no se vea desplazado. Una variedad respecto de la estructura será las presas de contrafuertes. Las presas de contrafuertes ahora veremos cómo es el esquema, pero básicamente es una pared que tiene una serie de tabiques por detrás que van a ayudarle a sostener el esfuerzo. Tiene una serie de características que ahora vamos a ver, ¿no? Como la generación de muy poca subpresión, que es uno de los efectos que se genera en todas las presas, ¿no? El que al mantener todo el cimiento saturado durante mucho tiempo con una cota de agua importante, cuando se produce un vaciado relativamente rápido o no, o en el mismo momento de trabajo, la presa tiene una serie de empujes ascendentes que genera esa subpresión y dependen de la superficie impermeable que se ve expuesta. Aquí, como es muy poca, pues tendremos menos. Pero, por contra, tendré una concentración mayor de las tensiones en el cimiento porque las voy a llevar a través de los tabiques que forman la sujeción de la presa. Y por otro lado tendremos unas presas que digamos en las cuales ha evolucionado la estructura de tal forma que aprovechamos también la forma de la propia presa para que los esfuerzos no solamente vayan al fondo, al valle, a la zona de abajo, digamos, sino también a los estribos, digamos, a los laterales los macizos laterales donde yo puedo apoyarme, ¿no? Para eso le doy una cierta forma que genere unos esfuerzos también laterales en toda la altura, ¿vale? Y me permite aprovechar
mucho el material que vaya a emplear para construirlo, ¿no? Serán presas relativamente más delgadas, las arcogravedad un poco más delgadas, y las bóvedas mucho más delgadas que una presa, por lo menos para las mismas alturas que en el caso de una presa de gravedad. Bueno, bien. Aquí vemos una estructura de gravedad clásica, varias. Por un lado, aquí abajo, estoy marcando con una X, es una presa de materiales sueltos, una presa de enrocado, una presa de escollera compactada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sin más, que tendrá un núcleo impermeable, porque si no el agua se colaría, ¿de acuerdo? Pero funciona como una presa de gravedad. Y todas las demás que veis son elementos de gravedad también, que tienen una forma, como veis, una especie de triángulo básico, como veis en esta segunda de aquí, un triángulo básico que va a recibir los apoyos, los va a transmitir al cimiento, le haré una serie de mejoras o no en el propio cimiento para poder conseguirlo, y con eso será suficiente para que no tenga ni vuelco, ni deslizamiento, ni tampoco que tenga un pequeñito vuelco, una pequeña tracción aguas arriba que voy a intentar evitar que se produzca. Bien, las tenemos en todos esos casos. Esto son una presa y esto de aquí, le he puesto el número 3, es un azud, ¿no? Un azud es una presa, pero que habitualmente está vertiendo agua de forma permanente, ¿vale? Es un elemento que se coloca en el cauce para elevar un poquito la cota del agua. No hace falta una retención importante, no quiero retener el agua que viene, simplemente, o como mucho quiero tener un pequeño depósito sin más, y lo que necesito es elevarlo para poder derivarlo para otros usos, o bien para una central hidroeléctrica, o bien para una toma de agua para lo que sea, bueno, para abastecimiento o para cualquier tipo de industria que lo necesite, ¿vale? Un poco la diferencia entre lo que es un azud de una presa GTA. Una estructura de contrafuertes tiene esta forma que veis ahí, ¿veis? Es una especie de lámina que colocamos contra el agua, con una serie de lo que llamamos contrafuertes, que son una especie de tabiques, como si pusiéramos unos puntales, solo que en vez de poner puntales, pues son unos tabiques, que hace que los esfuerzos que se generan se transmiten al cimiento. Necesitamos que el apoyo de esos tabiques sea en un terreno competente que admita esas tensiones con muy pocas deformaciones. Este tipo de presas, para que sea estable, fijaos que tienen una forma así, con distintas formas, ¿no?, del propio tabique. Para que sea estable necesitan tener un ángulo importante aquí. Este ángulo, este tumbado, este talud, tiene que ser importante. ¿Por qué? Porque para que tenga una estabilidad necesito un cierto peso. Y como es una presa aligerada, el peso se lo damos con el agua que gravita por encima de la parte inclinada. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma le doy un cierto peso adicional a la estructura, ¿no? Siempre tienen eso las presas de contrafuertes tradicionales, ¿no? Las presas de contrafuerte, como este segundo caso que veis aquí, son con contrafuerte, pero son bóvedas con contrafuerte. Creo que es la presa de Fumadiña, de Portugal. Aquí lo que ocurre es que estamos empleando otra serie de tipos de empuje. Estamos empleando el empuje de una bóveda, de un arco, a los estribos, y esos estribos se llevan toda la fuerza. Pero aquí este tipo de presas tienen que estar de alguna forma ancladas al terreno, o ser suficientemente profundos los elementos que forman las bóvedas,
para que no tenga problemas de deslizamiento. Bueno, y veis otra fotografía de una presa creo que es la presa de Alcántara. La presa de Alcántara en España. Aquí vemos una estructura en arco, y aunque parece muy esbelto, esto no es tan esbelto, es un arco gravedad. Es decir, que aprovecha en parte la estructura en arco que tiene, la curvatura que tiene, es decir, que los esfuerzos que yo voy generando perpendiculares al arco, ¿vale?, generan una compresión en los estribos. ¿Vale? Bien, si los estribos no creo que son competentes, suficientemente competentes, veis aquí como este estribo de la margen derecha, siempre que hablemos de presas, siempre se considera en la dirección en la que avanza el río, cuando hablamos de margen izquierda y derecha, esa zona de la margen derecha, veis como el estribo ahí tiene poca potencia en la parte superior, ¿no? Entonces, bueno, pues un estribo de poca potencia nos lleva a que, aunque sea un estribo competente, pues pensemos en que sea igual mejor que una bóveda que arriesga mucho más en cuanto a los esfuerzos a los estribos, en una presa de arco gravedad, donde parte del esfuerzo funciona por el propio peso de la presa. ¿De acuerdo? Eso sí, mientras que una presa a gravedad normal tiene, si esto es el talud 1 y talud 2, tiene suma de taludes alrededor de 0,80, puede ser 0,080 o 0,05 o 0,75. En una presa, en este caso de un arco gravedad, pues esos valores pues suelen rondar sobre 0,4 o 0,45, con lo cual hemos hecho un ahorro importante en el hormigón, aprovechando la estructura en arco. Aquí vemos ya lo que sería una bóveda, es decir, ya tenemos una bóveda que tiene triple curvatura. Tiene una curvatura en planta y en alzado tiene dos, una para la cara interior y otra para la cara exterior, ¿no? Incluso podríamos tener diferentes curvaturas porque en planta veis que, no sé si se aprecia muy bien, pero no es una única curvatura la que tiene, ¿no? Bueno, todo esto es para que estos esfuerzos que la presión del agua ejerce contra la estructura impermeable, la presión siempre es un parámetro, es una fuerza que se transmite siempre perpendicularmente al elemento impermeable que se encuentra, ¿vale? Luego, el desarrollo de esa bóveda, la forma que tiene, es para generar en todo momento compresiones dentro de todo el elemento, ¿vale? Porque el hormigón, como mejor trabaja, es comprimido. Es para lo que está mejor, para lo que trabaja mejor, desde luego, que tracciona, ¿no? Eso nos puede obligar incluso a hacer algún tipo de junta extraña en algunas zonas, como por ejemplo aquí, ¿no? Y dejarlo casi hasta suelto respecto del cimiento, ¿no? Permitir ciertos movimientos de giro en el propio cimiento, sobre todo en situaciones en las que la bóveda está vacía, porque cuando está vacía el calentamiento, solamente el calentamiento de este tipo de elementos delgados, lo que hace es que la bóveda avance hacia adelante, ¿no? Imaginaos este arco que veis aquí. Si yo le incremento la temperatura, lo que intenta es hacerse más grande, ¿no? Y para hacerse más grande lo que hace es que se va a mover hacia adelante, ¿vale? La bóveda esta se mueve hacia aquí adelante. Entonces, bueno, pues si se sabe que va en su explotación va a tener muchos movimientos, pues a veces se hacen proyectos o diseños más o menos comprometidos de ese tipo. Pero esto sería una estructura en bóveda, una estructura en arco donde trabajan como arcos y ménsulas compatibles en su deformación en todo. Bueno, esto es simplemente el resumen. Aquí vemos, esto es una presa de gravedad, en este caso, primera.
una presa bóveda, en este caso, número 2, el número 3, una presa de arco gravedad. También notamos que es un arco gravedad porque vierten sobre coronación, o sea, vierten sobre la propia pared. ¿Vale? ¿Veis cómo en el caso de la 2 se puede verter por coronación? Porque en algunos casos las bóvedas se puede verter por coronación siempre y cuando tengamos la seguridad de que no se produce socavación en el pie, ¿vale? Pero son vertidos libres, directos, no van sobre la pared, ¿vale? Porque la forma que tienen no lo permitiría. Bien, y por último, esta 4 que veis aquí es una presa de contrafuertes, vista un poquito lejos, pero una presa de contrafuertes. ¿Vale? Espero que ahora vengan fotografías. Bien. Bueno, esto simplemente era para contaros, ya voy a ir muy rápido porque me estoy pasando mucho de la hora. Si no, Francisco, dime algo, dime si puedo extenderme un cuarto de hora más Sí, estoy... sin problema, no te preocupes. Sí. Sin problemas, está guay, Pues sin problema. ahora van a ser básicamente fotografías y tal, o sea que va mucho más rápido, ¿no? Simplemente era para contaros que históricamente, pues desde hace más de 4.000 años en Egipto ya se hacían presas. De hecho existe alguna que no está en funcionamiento, pero que con pequeños arreglos podría funcionar, ¿eh? Presas normalmente hechas casi siempre de mampostería o similar, ¿eh? Y algo parecido a lo que hicieron los romanos. Los romanos hicieron en España, por ejemplo, y en muchas partes de Europa, los sitios donde ellos alcanzaban muchas presas. Sus presas básicamente estaban formadas por una pared de mampostería que podría ser más o menos cimentada. Ellos cimentaban en Italia pues con puzolanas, que son una especie de cementos naturales, una especie de conglomerados naturales, y en otros países con arcilla calcinada, con cal, y entre dos muros de mampostería hacían un relleno de cal y canto, lo que llamamos cal y canto, que es cal mezclada con piedras, ¿no? Para hacer una especie de relleno hidráulico que al mojarse pues fuera suficientemente compacto e impermeable, ¿no? Y las paredes de mampostería se colocaban básicamente por dos detalles. Para hacer que la vista de la presa, sobre todo aguas abajo, pues fuera buena, fuera de alguna forma artística, para que se sepa que ahí existe una gran obra ejecutada, y la parte de obra de aguas arriba para evitar que los movimientos de oleaje que se formaban y la meteorización que se podía generar sobre los materiales interiores pues le pudiera afectar. En España hay dos que están en funcionamiento. Esa que veis ahí es la presa de Proserpina, también está en funcionamiento la presa de Cornalvo, también las dos cerca de una zona de España, en la zona de Extremadura. Bueno, aquí pongo que los árabes en Levante en el siglo XV hicieron la de Tibi, Monteagudo de los Vicarías, etcétera, etcétera. No voy a seguir relatando mucho más. En México se hicieron presas de contrafuertes como la de Aguascalientes, o sea, ya forzaban un poco, ya consideraban que eran capaces de hacer una presa un poquito más arriesgada, ¿no? Estudiando, teniendo claro cómo es el funcionamiento de las presas de contrafuertes, ¿no? Que funciona como una especie de sección en T en cada uno de sus partes. Bueno, aquí veis esta presa. Uno es la presa de Cornalvo, también de las hechas por los romanos. Aquí tenemos la presa de Elche, veis, aparte por los nombres, Elche, la presa de Tibi y la presa de Almansa, hechas en época de la invasión árabe, digamos, que tenemos aquí en España. La de Tibi es un poco posterior, del año 1594, pensaba que era 1400 y pico. Bueno, pues en el año 1500 y pico ya también se hacían este tipo de presas, confiando menos, digamos, en los materiales empleados, ¿no? Porque veis como la de Almansa es mucho más ligera y la de Elche también son dos presas relativamente ligeras.
Bien. A partir del siglo XIX y siglo XX se empezaron a hacer presas más, mucha más cantidad de presas, ¿no? Esta que veis ahí es la presa de la Almendra, que es una bóveda en el centro, una presa de contrafuertes en uno de los estribos, y una presa de maciza de que en parte es de gravedad y en parte de materiales sueltos en el otro extremo. Bueno, aquí vemos la presa de Aldea de Ávila, también una presa de alta gravedad, una presa bóveda, la de Atazar, unas presas de materiales sueltos grande como la de Tous. Bueno, aquí vemos una de contrafuertes, que es la presa de Alcántara, la presa de La Serena y bueno, más presas. Vamos a ir solamente a algunas cuestiones que son más o menos récord en cuanto a tamaño. Entre ellas están presas de 300 metros de altura, como la de Nurek, en Tayikistán, que es de materiales sueltos, y las grandes bóvedas chinas de más de 200 y pico metros, y entre ellas destaca la de Jiping 1, que tiene 305 metros de altura en China. En Suiza, dentro de las presas de de las presas de gravedad de hormigón vibrado, es de las más grandes, porque mucha más altura requeriría unos cimientos impresionantes, porque el peso que le añadimos es muy importante. Es la de 285 metros, que es Grande Distance, que está en Suiza. Y en volumen, pues la presa de las Tres Gargantas. Algún otro parámetro más que nos puede servir, pues sería la capacidad de almacenamiento que pueden tener otros tipos de presas grandes, ¿no? Aquí vemos solamente para que veáis el aspecto que tiene la presa de Jiping 1 con 305 metros de altura. Todas esas aperturas que tiene son para realizar tomas a distintos niveles, cuando la presa esté llena, ¿no? O esté a un nivel superior, ¿no? La presa está ahí todavía sin completar, ¿no? En este punto. La presa de Nure, que es una presa que ya tiene bastante tiempo, siendo un récord absoluto, la presa de Tayikistán, con 300 metros de altura, y bueno, pues es una presa de materiales sueltos, como veis, con núcleo arcilloso en este caso. Aquí vemos las parte también de las, lo que pasa es que he escogido algunos casos de presas chinas porque tienen tipologías diferentes. En este caso es una bóveda cilíndrica, ¿vale? Es como si fuera un cilindro, un trozo de cilindro sin más, para una presa de 285 metros de altura, que es la de Silo. Aquí vemos la de Grande Distance, en este caso es una presa de gravedad, 285 metros de hormigón, ¿no? De concreto. Aquí vemos Chicoacén, en México. La CFE junto con la Conagua han construido muchas presas de enrocado, de escollera, con cara de concreto. O sea, tenemos nosotros presas de pantalla de hormigón, ¿no? Entre ellas, pues está esta de Chicoacén, pero también está el Cajón. Hay una serie de ellas también muy importantes, de gran envergadura. Esta tiene 271 metros de altura, todo un récord grande. Aquí tenemos una de las presas dentro de las presas de hormigón compactado más altas, que es la de Luntán, con 216 metros de altura. Los chinos han hecho también presas de hormigón compactado con forma en arco, aprovechando en arco. Lo que ocurre es que las juntas son muy complejas de ejecutar. Aquí vemos la presa de Bayón. La presa de Bayón es una bóveda que tristemente tuvo un accidente muy importante en el año 1965. Es una bóveda de 265 metros de altura, pero que deslizó toda una ladera, y generando una ola de 200 metros de altura por encima de la presa, que se llevó por delante pues todos los pueblos que había en muchos kilómetros aguas abajo. Un accidente es muy famoso, podéis buscar este caso
muy documentado, con mucha facilidad en cualquier ámbito de Internet un poco técnico. La presa de Bayonne, en Italia. La presa de Reventazón es una presa, bueno, la he puesto también porque por poner algún país más también, ¿no? En Sudamérica, como por ejemplo en Costa Rica, esta presa con 130 metros de altura es de cara de concreto, o sea, de pantalla de hormigón con escollera con pantalla de hormigón, ¿no? CFRD es Concrete Face, ¿no? Rolfing Dam, que llaman los americanos, ¿no? Es la denominación internacional de este tipo de presas, ¿no? Bueno, aquí podéis fijaros cómo todas las presas de materiales sueltos suelen tener el aliviadero fuera de lo que es la propia presa. Aquí, aunque parece que está al lado, no pertenece al cuerpo de la presa, sino que está en el estribo. Eso sería ya otra charla que sería hablando sobre aliviaderos. Aquí tenemos otra en Costa Rica, que es la presa de Pirris, una presa de 113 metros de hormigón compactada, ejecutada con las últimas técnicas en hormigón compactado, es bastante reciente, una presa muy bonita. Tenemos la presa de Guavio en Colombia, por ejemplo, 243 metros de altura, y es de escollera con núcleo impermeable. Hay muchas más en Colombia, hay muchísimas presas, ¿no? Hay además preseros muy importantes, como Marulanda, por ejemplo, y toda una serie de compatriotas que son muy buenos preseros, sobre todo para presas de pantalla de hormigón y presas de hormigón compactado ejecutadas con baja cantidad de pasta. Bueno, aquí tenemos la presa de las Tres Gargantas, de China, una panorámica de los tres cortes de las Tres Gargantas de China, ¿vale? Fijaos, el volumen que tiene son 39.000 millones de metros cúbicos de presa. 84.000 millones de kilovatios hora. Pero incluso Itaipú lo superó en cuanto a producción, llegando a 103 millones de megavatios hora, producidos en el año 2016. Itaipú, que está en la frontera entre Paraguay y Brasil. Simplemente para que veáis, bueno, no sé para qué os he puesto esto de España, porque estoy en España, digamos, y puedo conocer un poco más el tema, pero deberíamos de tratarlo a nivel mundial. Ahora un pequeño grafiquillo, pero en la página de ICOL, que es la Comisión Internacional de Grandes Presas, Comisión Internacional, hay una página web donde podéis ver todas las presas por tamaños, las construidas más grandes, de más volumen, en fin, con una serie de parámetros. En España veis que la gran mayoría de las que se han construido, más del 50%, son presas de hormigón vibrado en gravedad o hormigón compactado. Hay pocas de hormigón compactado. De materiales sueltos, digamos, serían prácticamente el resto, porque de arco gravedad y de bóvedas, pues apenas hay un 7% entre las dos, y el resto, pues ocupan relativamente poca cantidad de porcentaje, ¿no? Dentro de los materiales sueltos, la que más presas añade, digamos, a la suma de presas considerando aquellas que tienen más de una cierta altura, ¿no? Más de 15 metros, realmente más de 30 metros podría ser de altura para que fuera considerada como gran presa. Solo se le pide 15, pero aquí la gran mayoría son de más de 30, ¿vale? Porque no están incluidas las pequeñas presas del orden de 15 metros que existen. Bueno, pues vemos que dentro de los materiales sueltos la gran mayoría también son presas homogéneas, y un porcentaje también importante de núcleo ácido.
Esta es la tipología para que veáis lo mismo que hemos visto antes, pero en un rostro, ¿no? Bueno, pues lo que existe realmente en el mundo ahora mismo, esto es una gráfica de 2000 a 2010, que se ha mantenido a lo largo de estos años. Ha pasado ya 7, 8 años más, bueno, 9 años más, concretamente, pero la tendencia no ha cambiado. Lo que sí que ha cambiado es la cantidad de presas que se ejecutan muchas menos, y la mayoría de ellas con fines hidroeléctricos, ¿no? Más que abastecimiento y tal, pero siguen manteniendo la misma relación, donde vemos que casi el 50% son de hormigón compactado con rodillo, concreto compactado con rodillo, el RCC, y la otra mitad son de cara de concreto, es decir, de pantallas de hormigón con cuerpo de escollera compacta. Y solamente un 9, un 10% son el resto de las tipologías de presas que se estaban ejecutando, por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? A lo largo de todas las que se han ejecutado no es así. Si consideramos, si extendemos mucho el ámbito de la construcción, ¿no? Si hablamos desde el siglo XIX hasta ahora, pues estos porcentajes no serían exactamente así. Esto corresponde a las últimas, digamos, a las últimas novedades en cuanto a disposición de presas. Bueno, y yo creo que la charla ya no da para más. Muchísimas gracias a todos por haber aguantado durante todo este tiempo esta charla. Espero que, bueno, os haya resultado más o menos didáctica o algo divulgativa por lo menos, y que os puedan entrar ganas de poder usar la tipología de máster o similar, o un curso, aunque no sea un curso tan extenso como el máster, sino un curso técnico al respecto de todos estos temas. Bueno, espero que os haya gustado y, bueno, pues solamente daros las gracias por vuestra presencia en toda esta webinar. Pues, bueno, Víctor, muchas gracias a ti, sobre todo por toda esta extensa lección sobre las diferentes tipologías de presas. Muchas gracias a todos los que habéis permanecido conectados y a Víctor, y nada, yo me despido. Muy bien, pues me despido de vosotros. Muchas gracias.